Se acabó la relación entre el magnate Elon Musk y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La amistad se vino abajo y la tercera en discordia es, por supuesto, la ley de política interior de Trump, debido a que el magnate considera que este es un proyecto con una ambición repugnante, con un enorme impacto de déficit presupuestario, y a partir de ello comenzó una serie de reclamos mutuos, de decisiones que incluyó incluso la salida de Musk de la Casa Blanca, aunque públicamente fue despedido en buenos términos. Por supuesto que hoy vimos un pleitazo entre el uno y el otro. Y como todo buen lanzamiento de SpaceX, tarde o temprano llega a la fase de separación de etapas. Y bueno, se dieron con todo hoy Donald Trump y Elon Musk, donde incluso sacó Elon Musk unos videos de este hombre, de Epstein, que dicen se suicidó en la cárcel, acusado de tener relaciones y de tráfico sexual de muchísimas personas, Jorge. Y sí, la relación Trump-Musk ha hecho precisamente eso, se ha desacoplado en plena órbita de la política estadounidense. Y es que Trump anunció que retiraba la nominación de Jared Isaacman para la NASA, un aliado de Musk, lo que hizo enojar al magnate, quien comenzó una guerra de declaraciones en redes sociales. Primero reiteró su rechazo al proyecto de la ley sobre política interior, luego insinuó que podría ayudar a desafiar a los miembros del Congreso que apoyen el proyecto de ley en las elecciones intermedias del 2026, y hoy la guerra de declaraciones subió de tono, con Elon Musk llamando a Trump pederasta, asegurando que el presidente aparece en los archivos sobre el caso de Jeffrey Epstein, acusado de una red de tráfico y abuso de menores, que por ello los archivos, dijo Musk, no han salido a la luz. Mientras que Trump usó su red social para asegurar que él fue el que corrió, el que despidió al millonario de la Casa Blanca y que recortará los recursos que su gobierno otorga a las empresas de Musk. Este pleito, que es un pleito por política y por dinero, ya repercutió en los mercados financieros. Las acciones de Tesla, de la empresa de Elon Musk, cayeron 14%, lo que equivale al final en 150.000 millones de dólares. Y en medio de este pleito, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos ha desechado por improcedente la demanda de México contra las empresas de los Estados Unidos por hacer precisamente las armas. En esta demanda, México había interpuesto una demanda hacia los Estados Unidos diciendo que tener armas en los Estados Unidos era considerado también terroristas, de igual forma como lo han puesto a los narcotraficantes aquí en México. Hacían a los fabricantes de armas parte de este problema y bueno, serían ellos los que estarían siendo involucrados y quienes serían sancionados por vender armas al crimen organizado. Is the only reason we can now send American astronauts into space. Come here. Take over, Elon. Yes, take over. La luna de miel entre el presidente Donald Trump y Elon Musk parece haber terminado. El bromance más popular de la política estadounidense sufrió una fractura cuando el mandatario arremetió contra Musk, del que dijo estar decepcionado por su oposición pública al proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos, el cual considera núcleo de su agenda. Better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars, and it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have a gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. La disputa comenzó este martes cuando Musk calificó el proyecto presupuestario de Trump de una abominación repugnante. La iniciativa de ley incluye recortes fiscales y mayor inversión en defensa y control migratorio, pero Musk y diversos analistas consideran que esto aumentará el elevado déficit presupuestario de Estados Unidos. La pelea con quien fue su mano derecha siguió en redes sociales. En Truth Social, el presidente advirtió que cancelaría los subsidios y contratos gubernamentales de Musk, de quien dijo se volvió loco. Por su parte, Musk afirmó en la red social X que Trump no hubiera ganado la elección sin su ayuda y que el presidente figura en los archivos Epstein, los documentos judiciales que revelan nombres, testimonios y detalles sobre la red de abuso sexual y tráfico de menores.
Trump acusó al director ejecutivo de Tesla de estar molesto por eliminar los créditos fiscales para vehículos eléctricos. Además, señaló que Musk le recomendó a una persona cercana para dirigir la NASA, pero la rechazó. Musk publicó que SpaceX comenzará a desmantelar su nave espacial Dragon. Esta cápsula espacial reutilizable, desarrollada en colaboración con la NASA, sería utilizada para transportar carga y astronautas a la Estación Espacial Internacional. Tras estallar la disputa, las acciones de Tesla en Wall Street registraron pérdidas de 2 dígitos. Por lo pronto, la iniciativa presupuestaria de Trump es evaluada por el Senado, después de que los republicanos de la Cámara de Representantes la aprobaran el mes pasado. En otro frente de la agenda estadounidense, donde México está involucrado, la Corte Suprema impidió que 2 armerías sean demandadas por el gobierno mexicano, luego de acusarlas de tráfico ilegal a los cárteles de la droga y de alimentar así la violencia armada en nuestro país. En un fallo unánime, los 9 jueces anularon la sentencia de un tribunal inferior que había permitido que prosiguiera la demanda. El tribunal de primera instancia consideró válido el argumento de México en el sentido de que las empresas ayudaron e instigaron la venta ilegal de armas. Your theory of aiding and abetting liability would have destructive effects on the American economy in the sense that, as you've read in the briefs, lots of sellers and manufacturers of ordinary products know that they're going to be misused by some subset of people. Las armerías pidieron desestimar la demanda de México presentada en Boston en 2021 al acogerse al amparo de una ley estadounidense de 2005 denominada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que exime a las empresas armamentísticas de responsabilidad por delitos cometidos con sus productos. En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su desacuerdo y anunció que continuará haciendo lo que esté a su alcance para frenar el tráfico ilícito de armas, agotando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles. Tal parece que México tendrá que recurrir a la designación de Estados Unidos para considerar a los cárteles grupos terroristas. Con ello, la justicia de ese país tiene que perseguir y castigar la venta de armas a cualquier organización terrorista. Por lo pronto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajó a Washington para tratar el tema de los aranceles. Mientras tanto, el 11 de junio llegará a México el subsecretario de Estado, Christopher Landó, para preparar la visita de Marco Rubio a México. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, a ver, mire, son 2, 3 temas diferentes. Uno es el tema de las armas. Ahí era muy difícil. México tuvo el gran mérito, el gobierno de México, de colocar este tema, desde que Marcelo Ebrard era canciller, de colocar este tema, ponerlo en el plano judicial para visualizar este tema, para lograr que la venta de armas de Estados Unidos a los cárteles mexicanos pudiera ser visualizado en los medios. De alguna forma se sabía, porque hay impedimentos legales en Estados Unidos, de que no iba a terminar prosperando legalmente ese proceso que avanzó mucho más de lo que algunos esperaban. Llegó, como vimos ahora, hasta la Suprema Corte de Justicia. Pero hay leyes que establecen con claridad ya desde hace años que las empresas que venden armas no pueden ser procesadas en Estados Unidos por las consecuencias de esa venta de armas. Pero hay un argumento que el gobierno no ha utilizado ni política ni legalmente hasta ahora, que puede ser muy útil, que es la declaración como terroristas de los grupos criminales, de los cárteles del narcotráfico. Por las leyes también estadounidenses, los grupos considerados terroristas no se les puede vender a esos grupos, no se les puede vender armas. Es ilegal y debe ser castigado por la ley. Lo que sucede que entonces lo que tendría que suceder es que México aceptara esa declaratoria de grupos terroristas para poder utilizarla en su favor. Y el otro tema, el otro gran tema, es por supuesto este pleito entre los Musk y Trump, que es un pleito de poder, pero sobre todo es un pleito de dinero, de ambos. ¿Por qué? Porque Musk financió elecciones, el que financió buena parte de las elecciones de Trump. Trump tiene otros compromisos, hay una lucha interna de poder dentro del propio gabinete de Trump entre distintos grupos que tienen distintas posiciones. Y bueno, en apenas 3 días
los que eran grandes amigos y aliados se convirtieron en enemigos con denuncias mutuas. Mientras tanto, se aplazó la audiencia de Joaquín Guzmán López en la Corte de Chicago para el 15 de julio próximo para alcanzar en esa fecha un acuerdo de culpabilidad. Su hermano, Ovidio Guzmán, el otro hijo del Chapo, tendrá su propia audiencia una semana antes, el 9 de julio. Ambos ya están colaborando con la justicia estadounidense. Joaquín Guzmán López tiene una nueva cita con la justicia estadounidense para el 15 de julio. Esto luego de que su audiencia de este miércoles 4 de junio fue postergada. De acuerdo con su abogado, Jeffrey Lichman, Joaquín no estará presente en la audiencia, lo que apunta a que está pactado un acuerdo entre el narcotraficante y la fiscalía. El hijo del Chapo Guzmán enfrenta actualmente 8 cargos por narcotráfico, con una posible cadena perpetua si es declarado culpable en todos los delitos. Recordemos que la fiscalía solicitará la pena de muerte, dejando abierta la vía a una reducción de sentencia si coopera. Al igual que su hermano Ovidio Guzmán López, todo indica que habrá cooperación. Serán incluidos en el programa de testigos protegidos y no permanecerán de por vida en una prisión de máxima seguridad, como lo hace su padre Joaquín El Chapo Guzmán en Colorado. Ovidio tiene programada su próxima audiencia el 9 de julio y ambos hermanos se presentarán ante la jueza Sharon Johnson Coleman en la Corte Federal de Chicago, Illinois. Previo a los acuerdos, 17 familiares de los hermanos Guzmán López, entre ellos su madre Griselda López, se entregaron a los agentes de la DEA en la garita de San Isidro, en San Diego. Ninguno de los hijos del Chapo Guzmán enfrenta cargos de narcoterrorismo, pese a que el gobierno de Donald Trump designó en febrero pasado como organización terrorista extranjera al cártel de Sinaloa. Bueno, como usted ve, la relación México-Estados Unidos está compleja, hay muchos temas sobre la mesa, muchos, quizás más compleja que nunca, y julio, agosto y septiembre serán los meses claves. ¿Por qué? Porque a fin de junio se puede postergar hacia julio o agosto, viene la audiencia del Mayo Zambada, viene la audiencia y probablemente la definición del inicio del juicio de Caro Quintero, el 9 es la audiencia de Ovidio Guzmán, el 15 la de Julio Guzmán, de Joaquín, ¿no? De Julio Guzmán, y tendrán por supuesto que haber definiciones de Estados Unidos y de México sobre su relación en el tema de seguridad, pero después en todo lo demás que está en la agenda. ¿Por qué? Porque en octubre va a comenzar muy probablemente la renegociación del TEMEC. Ahí está todo el tema. Y mientras tanto, la justicia de Jalisco congeló cuentas del propio grupo de los Alegres del Barranco. Esta historia que le hemos dicho desde hace mucho tiempo, porque consideran que pueden ser recursos provenientes de actividades ilícitas. Esta investigación contra los Alegres del Barranco se está dando de manera simultánea entre los Estados Unidos y México. Y bueno, ahí está la Fiscalía de Jalisco resguardando los recursos de los Alegres del Barranco, mientras Estados Unidos les ha retirado sus visas. Mejor no nos vamos a hacer tontos, aquí el mundo brilla por el oro. Todo aquel que diga que no vale, no se lo cree ni su propia madre. Autoridades desbarrancan a los Alegres. La Fiscalía de Jalisco congeló los 5,870,000 pesos que reportó de ganancia la agrupación Los Alegres del Barranco por su presentación del 29 de marzo en Zapopan. Consideran que ese dinero es producto de una actividad ilícita. De acuerdo con las autoridades, esas ganancias se obtuvieron por cometer apología del delito. Para demostrarlo, se abrió otra carpeta de investigación. Hay que recordar que los integrantes están vinculados a proceso por esa razón. Con esta acusación son 5 las carpetas de investigación abiertas contra la agrupación musical. Se abrió una carpeta de investigación en contra de ellos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿verdad? Está lucrando al realizar una actividad ilícita, como que es la apología del delito, donde ya están vinculados por ese delito, ¿verdad? Entonces el recurso que obtuvieron de esas conductas es un recurso que consideramos en este momento que probablemente va a ser de procedencia ilícita. La nueva investigación se fundamenta en el artículo 310 del Código Penal del Estado, en el que se establecen penas que van de los 5 a los 10 años de prisión para quienes se beneficien de actividades ilegales. En caso de que se les vincule a proceso por este delito, se podría solicitar la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. En los últimos días, varias agrupaciones del género regional
mexicano han declarado que sus visas para trabajar o ingresar a los Estados Unidos fueron revocadas. En abril, el subsecretario de Estado de la Unión Americana, Christopher Landau, advirtió que en la administración Trump se tomaban muy en serio su responsabilidad para permitir el ingreso de extranjeros a su país y sentenció: lo último que necesitamos es una alfombra de bienvenida para quienes ensalzan a criminales y terroristas. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. las confrontaciones, las reacciones. Bueno, y esto es realmente indignante, mucho más de lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque están afectando directamente a miles de niños. Volvieron nuevamente por segundo día consecutivo integrantes de la CETEG, que pertenece a la Coordinadora Nacional de Trabajadoras de la Educación, a causar bloqueos, disturbios, de todo en la Ciudad de México, tratar de presionar de la manera más violenta para obtener solamente beneficios para ellos. Y mientras tanto, ¿sabe cuántas escuelas llevan más de 3 semanas sin tener clases? 1,375 escuelas. Esta generación de estos niños va a ser sin duda la más golpeada me imagino que en la historia, primero con la pandemia y ahora con estos movimientos en donde simplemente van a regresar los maestros para despedir a sus niños antes de las vacaciones de verano. Así quedó el edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ubicado en el centro de la Ciudad de México. Luego de que este jueves, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEG, llegaran a irrumpirlo. Lo hicieron para apoyar a la CENTE en su lucha por abrogar la ley del ISSSTE del 2007. Al interior quemaron papelería y muebles. Afuera, playeras y cuadros. No hubo autoridad que los detuviera. El incendio duró casi 2 horas. Al lugar llegaron bomberos y elementos de protección civil. No tenemos personas lesionadas, se evacuó a 25 personas y se estuvo trabajando el heroico Cuerpo de Bomberos, principalmente en la planta baja y algunos focos que se tenían de fuego vivo en el segundo nivel. Luego de 3 horas, los integrantes de la CETEG se retiraron, pero este no fue el único punto de protesta. En otro, integrantes de la CENTE pusieron de cabeza y paralizaron la zona centro de la ciudad. Llevamos 21 días, es complejo. Nos parece que este gobierno más tarde que temprano tendrá que abrir la puerta de una ruta de abrogación. Marcharon del Metro Revolución al edificio del ISSSTE en la colonia Buenavista. Bloquearon calles y no dejaron pasar el Metrobús. Durante varias semanas, la CENTE ha tomado las calles y avenidas de la capital sin que nadie los detenga. Han tomado como rehenes a los ciudadanos y han vandalizado edificios, y todo bajo el silencio y omisión de las autoridades federales. Con información de Ricardo Pérez a Isidro Corro, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, mire, ahí resulta incomprensible que no se tome la menor medida. Uno puede comprender que haya movilizaciones, uno puede comprender que haya movimientos que pueden tener o no agendas legítimas, es otro tema, pero lo que estamos viendo que llevamos 3 semanas, más de 3 semanas, con, como decía Viviana, 1,375 escuelas sin clases. Llevamos más de 3 semanas con bloqueos continuos, cotidianos de la Ciudad de México, con actos de vandalismo como los que ocurrieron simplemente ayer en la Secretaría de Gobernación, hoy en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, los que se cometieron en distintos lugares del país, sobre todo en Guerrero, y no pasa nada. Una cosa es que haya movilizaciones, otra cosa que haya actos tan violentos como lo que estamos viendo, o afectaciones tan duras a la población como lo que estamos viendo, y que la autoridad simplemente decida no hacer nada. Dicen que no van a caer en provocaciones, pues la mayor provocación en la que caen es dejar a estos grupos en la mayor
impunidad. Pero bueno, a ver hasta cuándo llega. Como decían, que se cumplan y que se sigan y que pidan los mismos derechos que tienen todos los demás trabajadores del Estado, porque estos baquetones, que además todos son los violentos que están dejando a los niños sin clases, van a tener mayores salarios y prestaciones. Y bueno, vamos a otro tema. Mientras tanto, el presidente Trump sigue su guerra particular. Esta sí, de veras, es prácticamente inexplicable. Ha prohibido a Harvard la admisión de cualquier estudiante extranjero o programas de intercambio por los próximos 6 meses, un tema que terminará inevitablemente en la justicia. También habló hoy con el mandatario chino Xi Jinping y acordaron visitas mutuas a China y Estados Unidos, además de establecer negociaciones comerciales. Este tema hay que seguirlo y muy de cerca. Donald Trump lo cumplió. Tras semanas de incertidumbre, firmó el documento que suspende las visas para los nuevos estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard. Fue desde el 22 de mayo que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la medida, última escalada de una batalla que parece ser más amplia. So how is this going to impact Harvard? Immensely. Almost a quarter, 25% of their enrollment is international students, and Secretary Noem pointed out that Harvard is very wealthy and that they will be fine without this tuition to, as she put it, pad their endowment. Harvard ha perdido más de $2,000 millones en financiación federal y lucha contra la pérdida de una exención de impuestos. A esto se le suma la postura de Trump y otros republicanos que llevan mucho tiempo acusando a las universidades de élite de tener un sesgo izquierdista, disidente y antisemita. Secretary Noem, either in her letter or in a recent statement, has said, I'm not quoting directly, but that Harvard is a hotbed of dissent, of anti-Semitism, and it somehow harbors future terrorists, perhaps. Well, I think a lot of the administration sees universities as a hotbed of liberals, progressives, people that are aligned against the principles of MAGA. So if you can disrupt the breeding ground, you won't have as many progressive, i.e. educated people, who oppose the administration's nationalism and nativism. Harvard podría impugnar la legalidad de la acción de Trump, que se ha convertido en un punto focal del esfuerzo del gobierno por alinear la educación superior al programa político del presidente. Los estudiantes chinos son los más afectados por las nuevas medidas debido a que muchos les han cancelado la visa estadounidense. Pese a estos señalamientos y en medio de un contexto de fuertes tensiones diplomáticas, Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping, sostuvieron una llamada. Donald Trump la calificó como muy buena y mencionó que hablaron de comercio y que pronto se reunirán los equipos de ambas naciones. Apenas la semana pasada, Trump acusó a China de vulnerar el acuerdo de pausar los aranceles alcanzado en mayo. Por su parte, el gigante asiático argumentó que Estados Unidos violó el acuerdo al imponer nuevas restricciones en los chips. Y bueno, ahí está, lo de Harvard es una verdadera locura. Hay 151 estudiantes mexicanos actualmente en Harvard que no saben cuál será su futuro. La cancelación de las visas es para los nuevos estudiantes. En principio no es para los que estén estudiando en ese momento, pero ya hay medidas que se han tomado contra estudiantes chinos, hay medidas que se han tomado contra estudiantes pro-palestinos, y es verdad que ha habido brotes muy importantes antisemitas en Harvard y en otras universidades de los Estados Unidos en los últimos tiempos, pero por ese hecho no se puede descalificar a la universidad más antigua de los Estados Unidos y a muchas otras universidades donde eso ha ocurrido. En todo caso, lo que habría que tomar son otro tipo de medidas y a partir de ahí comenzar a trabajar. Sin lugar a dudas, Jorge, porque ¿cómo puedes afectar a estos estudiantes que además de todo, poder entrar a Harvard es algo muy, muy complicado? Han trabajado, han estado ahí y ahora simplemente podrían perder el estar en su universidad, el hacer su carrera, el hacer su maestría. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana aquí en Todo Personal. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.